airplane, and Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world serves its own needs, dummy serve your own needs, feed it off an ox beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire in a fire, represented 7 games in the government for hire in a combat site, left to us are coming in a hurry with the furies breathing down. Bueno, y partimos bien arriba por una canción que dice, es el fin del mundo, pero estamos bien. Eso decían Mike Stipe y R.E.M. hace más de una década. En esta canción que venía en un gran éxito de despedida, pero le queremos preguntar a nuestra próxima invitada porque vamos a hablar de Un Mundo en Alerta. Paula Escobar, 30 conversaciones. Lo primero, Paula, es ¿estamos bien o no estamos bien? ¿Es el fin del mundo o no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un mundo que está alerta, como dice el título de este libro, y que es la idea que tienen estos 30 intelectuales que yo entrevisté durante el año. Al analizar que, por cierto, es una etapa de la historia de la humanidad muy especial. Hemos vivido, digamos, desde la pandemia en adelante, momentos históricos. Hemos vivido las 2 crisis del siglo XXI con muy poca diferencia, siendo la primera gran crisis del siglo XXI el ataque a las Torres Gemelas. Nos ha tocado la pandemia y la invasión rusa a Ucrania digamos, en un mismo espacio de tiempo. Y yo creo que esa sensación de incertidumbre, de alerta, de miedo también y de ansiedad está esparcida por todas partes y también, por cierto, en nuestro país. Pero si miramos, como Yuval Noah Harari, el historiador israelita, mira los grandes procesos históricos, evidentemente que hay motivos también para pensar que el vaso está medio lleno y que hay muchos indicadores que, por cierto, son muchísimo mejores a los que vivieron las generaciones previas. Tú tomas esto claro, el siglo XXI tiene las Torres Gemelas, tiene la explosión del mercado hipotecario en Estados Unidos que llevó a una devaluación, a una gran crisis económica mundial. Tenemos Irak, hablábamos de desastres naturales desde que va la quema del Amazonas, tenemos desastres naturales en Sudamérica. Han pasado demasiadas cosas que quizás ojalá cierre en parte un ciclo. Esta pandemia, tras 20 años de un siglo XXI que ha sido bastante movido y que cuando se mueve la naturaleza, se mueve nuestra sociedad, se mueven las conciencias, ¿o no? Exactamente, y tenemos como telón de fondo a todo lo que ha pasado en estos últimos años, especialmente en el último año, este desafío pospandémico en que hemos como decidido dejar atrás, o sea, entender que la pandemia quedó atrás, pero la verdad es que la pandemia sigue. Lo que pasa es que ya decidimos seguir adelante, sacarnos las mascarillas, limitar las restricciones a los viajes, o sea, deslimitar las restricciones a los viajes, etcétera, y que volviera a la normalidad, pero es una normalidad que de todas maneras es pospandémica y que tiene todas las dificultades, además, que muchos de mis entrevistados de la primera serie de estos libros que se llamaba Un Mundo Incierto, decían ellos, bueno, cuando se acabe la pandemia esto va a ser muchísimo peor, va a ser un mundo más pobre, más desigual, las personas con menos recursos son las que más van a pagar las consecuencias de todo lo que ha pasado con la pandemia. La verdad es que estamos viendo que es así. Y también, como dices tú, está la catástrofe climática ya no como una idea, como yo diría que eran los años anteriores, como esto va a pasar, esto es muy grave, algunas señales de alerta, sino que ya en nuestra vida cotidiana notamos exactamente lo que significa esta catástrofe climática, que por cierto va a significar que va a haber que adaptarse, mitigar, al mismo tiempo que tomar medidas para evitar que se profundice. Pero esto ya está, ¿no? Y esto también dialoga entonces con todas las crisis que están pasando al mismo tiempo, como son las crisis migratorias, por ejemplo, que se acentúan con la catástrofe climática, así como también muchos otros conflictos que están relacionados con quién va a poder cambiarse de lugares que hoy día van a ser inhabitables, quién va a poder buscar lugares donde va a haber agua, qué países van a poder adaptar y adoptar la economía nueva, la economía de energías limpias, antes que países que están pegados en los combustibles fósiles. Entonces, todas esas preguntas que tiene este libro y que es verdad, como dice la canción que elegiste al principio, que es un mundo que pareciera como que se está cayendo a pedazos, pero la verdad es que también acá en las reflexiones de estos grandes intelectuales y grandes artistas también está siempre la idea de qué podemos hacer para evitar que esto se profundice y también ideas en torno a cómo el mundo está cambiando. O sea, el mundo está cambiando por todas estas crisis, también por situaciones que van mejorando la calidad de vida de las personas, pero es necesario comprender este mundo en que estamos viviendo y este siglo XXI que se nota ya muy complejo. Y yo te diría que la gran diferencia entre el primer libro y este segundo libro tiene que ver
justamente con esta evidencia, digamos, en nuestra vida diaria de la catástrofe climática, que había quedado entre paréntesis, entre comillas, durante la pandemia, y luego también la invasión rusa a Ucrania, la guerra en Europa, que ha significado, tiene efectos en todo el mundo y también en nuestro país, por supuesto. Paula, te quería preguntar, ¿hay un cambio de paradigma en el pensamiento del siglo XX al XXI? Porque, claro, el XX se hablaba de crecer hacia afuera, ir a la Luna, Marte, la misma mitología, el mismo arte hablaba de las crónicas marcianas, el viaje a la Luna y tanto. Y el siglo XXI, al menos lo que es el arte y el pensamiento, habla de un mundo que crece hacia adentro, sin ir más lejos, el cine. Una de las películas de Spielberg es una adaptación de un libro de este milenio, que es Ready Player One, donde se habla que la tecnología vamos a crecer hacia adentro, es un mundo interior más que hacia afuera. Tiene que ver con remirarnos, repensarnos, ya no cuestionar tanto quizás de dónde venimos, sino lo que somos. ¿Por dónde pasa hoy en día el pensamiento crítico? Bueno, yo creo que el pensamiento crítico pasa por enfrentar los graves problemas que este siglo XXI nos está poniendo al frente y que la pandemia, que así como decía un gran intelectual, las pandemias de la historia de la humanidad han sido espejos donde mirarse y ver dónde estamos bien, dónde estamos mal, porque exacerban aquello que ya estaba mal antes de la pandemia, nos han mostrado el problema que están enfrentando las democracias en todas partes del mundo. Veíamos acá en la encuesta CEP cómo ha disminuido la adhesión a la democracia en Chile, pero eso también es un fenómeno global, que las personas empiezan a sentir que la democracia representativa, la democracia liberal no les da las soluciones, las respuestas concretas a sus miedos o a sus realidades o a sus problemas, y entonces surgen estos populismos, autoritarismos en todas partes del mundo, grupos radicales de ultraderecha, Bolsonaro, Trump, en fin, Víctor Orbán en Hungría, en Turquía, que van de alguna manera usando los mecanismos de la democracia para torcerla, ¿no? Y eso también es un problema. ¿Y qué pasa con eso, no? Y cómo estos grupos van avanzando, como dice una de las entrevistadas, Elizabeth Rudinesco, de una manera a veces deliberada y otras veces más enmascarada, ¿no? Y que finalmente lo que proponen no tiene nada mejor que la democracia, que sabemos que es un sistema lleno de imperfecciones, pero que no hay otro mejor en términos de garantizar la libertad de las personas y también ir consiguiendo dosis cada vez más altas de igualdad, ¿no? Entonces yo creo que está eso, por un lado, como un gran desafío. El gran desafío de lograr poner de acuerdo a un mundo con problemas que escapan la escala nacional o de Estado-nación, como es la catástrofe climática, por ejemplo, o como fue la pandemia, que no basta lo que cada país haga, porque está interrelacionado con otros países que a su vez también tienen que tomar medidas. O sea, hay que pensar esto, como dice también uno de los intelectuales entrevistados acá, Chakrabarty, a escala planetaria, ¿no? ¿Cómo logramos crear una institucionalidad planetaria que nos ayude a enfrentar todo esto? Sistemas políticos que puedan ir dando soluciones. Creo que acá hay varios socialdemócratas europeos que explican el concepto de qué se trata la socialdemocracia, qué es un estado de bienestar, que creo que son definiciones importantes de cara a lo que estamos viviendo en Chile y un nuevo pacto social a través de la posibilidad de una nueva constitución. Así como también creo que muchos intelectuales, escritores, como estoy pensando en Paul Auster o Julian Barnes, alertan sobre el riesgo que hay hoy día en un mundo con tensiones geopolíticas que no habíamos visto antes, no habíamos visto hasta ahora en el siglo XXI. ¿Qué pasa con Rusia, su influencia? ¿Qué pasa con China? Y Estados Unidos y su propia problemática con Donald Trump, con el asalto al Capitolio y ahora tratando de salir de esa dinámica frente a un mundo que está haciendo crisis por tantos lados y donde hay alianzas entre países que no son democráticos. Entonces creo que hay acá también miradas que pueden ayudar a mirar, valga la redundancia, aquello que nos pasa en Chile, pero también soluciones, miradas lúcidas sobre, desde un poco más arriba, a los grandes desafíos del mundo hoy día. Tocaste un punto interesante. Para mí, una de las entrevistas que más me llamó la atención fue la que tú hablas, la que se hablaba que la democracia hay que darle a entender a la gente que no es la imposición de la idea de otro. Es bastante interesante cuestionarse eso en 2023, cuando uno cree que después han pasado ya 100 años de la Primera Guerra Mundial, veníamos de un tiempo de dictadura en los 70 en Sudamérica y se sigue cuestionando el valor de escuchar al otro y de la democracia. Paula Escobar, te quiero agradecer por esta entrevista y por este gran libro que es una segunda parte que está bien interesante. Muchas gracias a ti por esta conversación. Bueno, ahí escuchamos Paula Escobar, autora de Un Mundo en Alerta, lo tenemos ahí en mi mano, docente de la Universidad Diego Portales, columnista de La Tercera y claro, también acá es la conductora del programa Influyentes. Gran panorama para que lo lea y lo más importante es que siga en las pantallas de CNN Chile.